¿Sabías que en la antigua Roma las relaciones entre hombres eran vistas de una forma completamente distinta a como las entendemos hoy? Para los romanos, la cuestión no era ¿te gustan los hombres o te gustan las mujeres?, sino ¿qué papel juegas en la relación? Eso lo cambia todo. Lo que hoy llamamos orientación sexual ni existía en la identidad de un ciudadano, no se definía por con quién se acostaba, sino por cómo lo hacía, y que decía eso de su honor y su posición en la sociedad. Roma no nació en un vacío. Gran parte de su visión de la sexualidad procede de Grecia, pero los romanos le dieron un giro propio. Los griegos habían desarrollado la pederastia, ese sistema en el que un hombre adulto tenía un vínculo con un joven adolescente, donde había sexo, pero también enseñanza, aprendizaje y formación moral. Los romanos adoptaron parte de esta idea, pero la simplificaron a lo que para ellos importaba de verdad: el poder. En Roma, un hombre libre podía desear a quien quisiera, siempre que se mantuviera como el activo, el dominante. Lo vergonzoso no era desear a otro hombre, sino ser visto como pasivo, como alguien que cedía. Esa era la auténtica deshonra. Por eso, insultos como sinaedus o paticus eran devastadores. No decían eres homosexual. Ese concepto como identidad aún no existía, sino eres débil, has renunciado a tu virilidad. Y la virilidad, la famosa virtus, era sagrada en Roma. Un ciudadano podía cometer excesos, podía beber demasiado, gastar demasiado, incluso tener amantes sin fin, pero jamás debía perder su virtus. Ser pasivo en el sexo significaba perder el respeto social. Por eso en los discursos políticos o en los poemas satíricos abundaban estas acusaciones porque con una sola palabra podías arruinar la reputación de tu rival. Pensemos en Julio César. Sus enemigos nunca dejaron de repetir que había sido amante del rey Nicomedes de Betinia. No importaba si era cierto o no. Lo que importaba era insinuar que había ocupado el papel pasivo, que se había dejado someter por otro hombre. A partir de ahí, durante toda su carrera, el rumor de la reina de Betinia lo persiguió. César conquistaba pueblos, derrotaba ejércitos, gobernaba con mano firme. Y aún así, había senadores que se burlaban de él, recordándole ese supuesto episodio. Ese era el nivel de importancia que tenía el rol sexual en la vida política romana. Y aquí hay un matiz clave: a los romanos no se escandalizaban por el sexo entre hombres, se escandalizaban por la pérdida de estatus. Un ciudadano libre debía ser siempre el que dominaba. Esa regla era tan importante que incluso estaba reflejada en la relación con los esclavos. La mayoría de los encuentros homosexuales ocurrían entre ciudadanos libres y esclavos. El esclavo era considerado una propiedad. El amo podía usarlo a su antojo, también sexualmente. A nadie le parecía un problema que un ciudadano tuviera relaciones con sus esclavos varones. Era parte del orden natural de las cosas. Lo único prohibido era que ese ciudadano adoptara el papel pasivo, porque eso sí era una humillación. La palabra virtus, que deriva de vir, hombre, nos lo dice todo. Ser hombre significaba ser fuerte, controlar, dominar. Ceder era perder la esencia misma de lo que era ser romano. Por eso el sexo estaba tan profundamente ligado a la política y al poder. Un hombre que se dejaba penetrar era visto casi como un traidor a su condición. Así que la homosexualidad, entendida como práctica, era común, pero jamás como identidad. Si lo pensamos, resulta paradójico. Roma permitía una enorme flexibilidad en las prácticas sexuales, pero imponía reglas rígidas sobre los roles. Lo importante no era el deseo, sino la jerarquía. Así que podríamos decir que Roma era más libre que muchas épocas posteriores en cuanto a prácticas, pero al mismo tiempo más estricta en cuanto a las normas de la masculinidad. En este contexto, los emperadores nos ofrecen ejemplos fascinantes. El caso más célebre es el de Adriano y Antínoo. Adriano, uno de los emperadores más cultos y admirados, se enamoró perdidamente de un joven griego llamado Antínoo. La intensidad de su relación fue tal que, cuando Antínoo murió en circunstancias misteriosas en el Nilo, Adriano quedó destrozado. Y lo que hizo después fue único. Ordenó levantar estatuas del joven en todo el imperio, fundó una ciudad con su nombre y permitió que se le rindiera culto como a un dios. En términos modernos, es como si un jefe de estado convirtiera a su pareja en figura divina. Lo increíble es que en Roma eso no escandalizó por el amor homosexual en sí, sino por el hecho de elevar a un joven de orígenes modestos a la categoría de semidios. El amor de Adriano y Antí no nos muestra que las relaciones entre hombres podían ser profundas, intensas, incluso públicas, siempre que la jerarquía se mantuviera. Adriano era emperador, estaba por encima de todos, y nadie podía cuestionar su rol. Esa era la diferencia con un ciudadano común.
lo que para uno sería un escándalo, para el emperador podía pasar como un acto casi normal, aunque provocara murmullos. Otro ejemplo aún más provocador es Nerón. Si Adriano representa el amor idealizado, Nerón encarna el exceso y la transgresión. Se casó públicamente con 2 hombres en ceremonias solemnes. En una, él ocupaba el papel de esposo, en otra, el de esposa. Esto sí era un desafío directo a la mentalidad romana, no por el hecho de casarse con hombres, que ya era algo extraño, sino porque Nerón jugaba a cambiar los roles. Esa burla del orden establecido era intolerable. Por eso los historiadores que escribieron sobre él lo presentaron como un monstruo degenerado. Lo que realmente escandalizaba no era el sexo, sino la manera en que Nerón se reía de las reglas de la virilidad. Estos ejemplos nos muestran algo fundamental en Roma. La homosexualidad estaba aceptada siempre que se respetaran los roles. Lo inaceptable era alterar esos roles, y esto convierte la sexualidad en una especie de espejo de la política. Roma se veía a sí misma como la potencia dominante, igual que el hombre libre debía ser siempre dominante en la cama. Los pueblos conquistados eran descritos con metáforas sexuales en Roma. Los había penetrado, los había sometido. El sexo era una forma de expresar la conquista. Si nos vamos a la vida cotidiana, los testimonios son igual de reveladores. En Pompeya, los muros están llenos de grafitis obscenos, hombres insultando a otros con acusaciones de pasividad, dibujos de escenas sexuales explícitas entre hombres, chistes de taberna sobre virilidad. La homosexualidad estaba presente en el humor popular, en la vida diaria, en el lenguaje de la calle. Lo que cambia respecto a nosotros es que ellos no hablaban de salir del armario, porque no había armario. Nadie escondía sus deseos. Simplemente se regían por un código de honor que dictaba quién podía hacer qué. También había prostitución masculina organizada. En los prostíbulos se ofrecían tanto mujeres como hombres, y los precios estaban regulados. Los romanos eran muy prácticos con estas cosas. Había tarifas, había reglas, y hasta había impuestos sobre la prostitución. Pero ojo, si un ciudadano libre trabajaba como prostituto, quedaba marcado socialmente, era visto como alguien que había renunciado voluntariamente a su dignidad. Una cosa era pagar a un prostituto, otra cosa muy distinta serlo. Los romanos también eran muy gráficos en su literatura erótica. Catulo, Propercio y Ovidio escribieron poemas donde aparecen relaciones entre hombres. Y en la sátira, como la de Juvenal, los pasivos eran ridiculizados con detalles crueles. Esto refuerza la idea de que el deseo no era el problema, lo era la posición adoptada. Algunos autores incluso llegaron a proponer leyes contra los hombres libres que actuaran como pasivos, no porque quisieran prohibir la homosexualidad, sino porque consideraban que esos hombres dañaban el orden social. Para Roma, todo giraba en torno a la disciplina, la jerarquía y el control. El sexo no escapaba a esas normas. Si lo pensamos bien, nuestra sociedad todavía discute cosas parecidas. Seguimos hablando de qué significa ser hombre de verdad. Seguimos asociando la masculinidad al dominio y a la fuerza. En ese sentido, no estamos tan lejos de los romanos. La diferencia es que hoy lo enmarcamos en términos de orientación sexual y derechos, mientras que ellos lo hacían en términos de poder y honor. El giro radical en la historia llegó con el cristianismo. Durante siglos, Roma había aceptado la homosexualidad masculina como parte del día a día, siempre regulada por los roles y la jerarquía. Pero cuando el cristianismo comenzó a extenderse, trajo consigo una nueva visión de la sexualidad. El sexo solo debía existir dentro del matrimonio y con fines reproductivos. Todo lo demás, prostitución, sexo con esclavos, adulterio, masturbación y por supuesto las relaciones entre hombres, se convirtió en pecado. Este cambio no fue inmediato, pero con el paso de los siglos transformó por completo el paisaje cultural. Lo que había sido común y aceptado en la vida romana se convirtió en un motivo de persecución. La homosexualidad dejó de ser una cuestión de poder y pasó a ser una cuestión de moral y salvación del alma. El lenguaje cambió. Ya no se hablaba de pasivos o activos, sino de pecado y castigo divino. Y así nació una nueva forma de entender el sexo que marcaría a toda Europa durante la Edad Media en la comparación. Es brutal. Roma había integrado la homosexualidad en su sistema social, con sus propias reglas. El cristianismo, en cambio, la expulsó completamente. Para un romano, la peor ofensa era perder la virtus siendo pasivo. Para un cristiano, la peor ofensa era tener sexo fuera de los límites del matrimonio. Da igual el rol. El centro de gravedad cambió de la política al pecado. Sin embargo, la memoria de Roma no desapareció. En los textos de los moralistas cristianos, Roma aparece como el ejemplo de la decadencia. Los autores eclesiásticos hablaban de los excesos de los emperadores, de sus orgías, de su degeneración. Usaban esos relatos
como advertencia de lo que ocurría cuando una sociedad se alejaba de la virtud cristiana. Nerón, Calígula o Heliogábalo fueron presentados como símbolos de lujuria descontrolada. En muchos casos, los cronistas exageraron sus prácticas sexuales para reforzar el contraste con la moral cristiana. Roma se convirtió en un espejo negativo, en el ejemplo de lo que había que evitar. Si nos fijamos bien, eso explica por qué la homosexualidad quedó tan estigmatizada durante siglos. No fue solo la doctrina cristiana, sino la contraposición con Romancé usaba el pasado romano como advertencia de la corrupción del presente. Y durante más de 1000 años esa visión dominó. Pero volviendo a Roma, no podemos dejar de señalar cómo el sexo se mezclaba con todas las facetas de la vida. Pensemos en los banquetes. En muchos de ellos, además de comida y vino, había entretenimiento sexual. Poetas, actores y jóvenes esclavos participaban en espectáculos eróticos. A veces se organizaban juegos donde el humor y el sexo se mezclaban. En esos contextos, las relaciones entre hombres eran vistas como parte del placer colectivo. No había escándalo, porque todos entendían las reglas. A quien tenía poder, disfrutaba. Quien no lo tenía, debía complacer. Lo mismo pasaba en el ejército. Roma era una sociedad militar, y en los campamentos los soldados pasaban meses o años lejos de sus familias. No era raro que se crearan vínculos entre ellos. Oficialmente, un soldado debía mantener su disciplina, pero en la práctica, las relaciones entre compañeros existían. De hecho, algunos historiadores creen que las bromas sexuales entre soldados eran una forma de reforzar la camaradería. Otra vez, la clave estaba en mantener el rol activo y no perder la dignidad. En el teatro, la homosexualidad masculina era un tema recurrente en la comedia. Los actores representaban a personajes afeminados, exagerando gestos y voces para hacer reír al público. Estos papeles eran una manera de reafirmar lo que no debía hacerse. Servían como ejemplo ridículo de la pérdida de virilidad. El humor reforzaba las normas sociales. Lo fascinante de todo esto es que Roma no escondía nada. El sexo era visible en los grafitis, en los frescos, en las bromas, en los poemas. La homosexualidad masculina estaba integrada en la vida cotidiana. No era un secreto ni un tabú. Lo que nos sorprende no es que existiera, sino cómo estaba organizada. Y si pensamos en comparaciones modernas, Roma nos obliga a cuestionar nuestras propias categorías. Hoy hablamos de orientación sexual, de salir del armario de intensios fijaos. En Roma, nada de eso existía. Ellos no decían «soy gay» o «soy hetero». Simplemente actuaban, siempre dentro de los límites de la jerarquía. Y en cierto modo, esa ausencia de etiquetas puede parecer más libre, aunque al mismo tiempo más cruel, porque todo estaba atravesado por el poder. En mi opinión, ahí está la gran lección. Roma nos muestra que la sexualidad nunca es solo sexo. Siempre es política. Siempre es poder. Lo que para nosotros es identidad, para ellos era jerarquía. Lo que para nosotros es libertad, para ellos era dominio. Y eso debería hacernos pensar en cómo, incluso hoy, nuestras discusiones sobre sexualidad están impregnadas de poder, aunque usemos un lenguaje diferente. Hay algo más que me parece especialmente curioso, en cómo los romanos usaban el insulto sexual como arma política. Hoy, un político puede ser acusado de corrupción, de mentir, de malgastar dinero. En Roma, lo peor que se podía decir era que había sido pasivo en la cama. Eso equivalía a decir que no era un verdadero hombre, que no merecía gobernar. Es increíble cómo la cama y el Senado estaban tan estrechamente conectados. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en Catulo, que en sus poemas lanza ataques brutales contra rivales acusándolos de pasividad. Los versos eran leídos en público, y la humillación era absoluta. La poesía no era solo arte, era también un arma. Y el sexo, la munición perfecta. Ahora bien, no todo era burla o política. También existía el amor sincero entre hombres. Algunos poemas revelan sentimientos profundos, afectos que iban más allá del mero deseo. Y la historia de Adriano y Antí no es prueba de ello. Roma podía ser cruel en su sátira, pero también capaz de producir historias de amor inmortales. Esa dualidad es la que hace tan fascinante este tema. Otro aspecto importante es cómo las leyes trataban la sexualidad. En general, Roma no prohibía las relaciones entre hombres. Lo que regulaba era el estatus. Por ejemplo, un ciudadano libre que se prostituyera perdía su derecho a testificar en juicio. Era considerado indigno. Esto muestra que la ley no condenaba el acto en sí, sino la pérdida de dignidad. La homosexualidad no era un delito, pero podía convertirse en un problema si se vinculaba con la pasividad o con la prostitución. En las fiestas religiosas, el sexo también tenía un lugar. Los cultos a Baco, por ejemplo, estaban asociados a la transgresión de normas, al éxtasis
al exceso. Durante esas celebraciones, las barreras de género y de jerarquía se relajaban. No es casual que el Senado, en el año 186 a.C., reprimiera los ritos báquicos con dureza. El problema no era solo religioso, era también sexual. Temían que en esas celebraciones se desdibujaran las jerarquías sociales y sexuales que sostenían el orden romano. Y es que, en última instancia, Roma era una sociedad obsesionada con el orden. Todo debía estar en su sitio, el ciudadano libre arriba, el esclavo abajo, el hombre activo, el pasivo ridiculizado. El sexo era una extensión de esa obsesión, y aunque nos sorprenda su franqueza, también debemos ver lo rígido de sus límites. Lo que hace única a Roma es precisamente esa mezcla libertad de prácticas y rigidez de roles. Esa combinación no la encontramos igual en otras culturas, y cuando llegó el cristianismo, el péndulo osciló al extremo contrario en rigidez absoluta, prohibición total. Por eso, mirar a Roma nos ayuda a entender cómo cambian las normas sexuales a lo largo de la historia. No hay nada natural ni fijo, todo depende de la cultura. Si miramos nuestra época, nos damos cuenta de que también hemos creado nuestras propias reglas. Hablamos de orientaciones, de derechos, de igualdad, pero seguimos debatiendo sobre lo mismo qué significa ser hombre, qué significa ser viril, qué prácticas son aceptables. Y muchas veces, detrás de esos debates, lo que hay sigue siendo la misma pregunta que se hacían los romanos: ¿quién domina y quién cede? Roma nos recuerda que la sexualidad no se puede separar del poder. La homosexualidad masculina en la antigüedad no era una rareza, no era un tabú, era parte del engranaje de la sociedad. Desde los grafitis de Pompeya hasta los poemas de Catulo, desde los banquetes hasta el Senado, estaba en todas partes. Y al estudiarla, no solo entendemos mejor el pasado, sino también nuestro presente.